En más de una ocasión les he comentado aquí en puntos de vista la importancia que tiene para mí el estar vinculado a un apostolado, a un ministerio muy importante que ya he mencionado, que se llama Christ in the City, ¿no? Cristo en la ciudad. Y es un apostolado aquí en Denver, donde un grupo de jóvenes voluntarios que dedican un año entero de su vida, usualmente habiendo terminado los estudios universitarios y antes de entrar al mercado laboral, dedican este año completo y se dedican a las personas que están en la calle, que en una ciudad como Denver, que es una ciudad bastante próspera, con una buena economía, en general la economía es buena en Estados Unidos y en el estado de Colorado bastante más, es una ciudad que está creciendo mucho, ¿no? Y con todas sus consecuencias, ¿no? Que el precio de las casas esté subiendo, etcétera. Pero esto hace que muchas personas, a pesar de lo duro del clima, pues acá el invierno es muy duro, especialmente en las noches, por la altura y porque estamos a los pies de las montañas rocosas, ¿no? Entonces hay mucha nieve y mucho frío. Esto hace que a pesar de ello, por lo bien de la economía y por la legalización de la marihuana, vengan muchas personas sin techo, ¿no? Y estén viviendo estén viviendo en la calle y estas personas han ido creciendo a pesar de que los servicios también han ido creciendo. La ciudad es una ciudad que tiene una política bastante compasiva frente al tema de los sin techo. Existen normas urbanas de no acampar, por ejemplo, y que la ciudad ha decidido no aplicarlas, ¿no? Porque, o sea, el frío de las noches, la falta de lugar para tantos sin techo hace que sea necesario dejarles acampar, ponerse en algún lugar para poder pasar la noche. Esto hace que se busque también una solución de fondo, porque la distribución de alimentos, por ejemplo, la distribución de recursos para poder sobrevivir, existen organizaciones que distribuyen cosas bastante sofisticadas, que les dan tiendas para acampar, que les dan mochilas de buena calidad para resistir el invierno, que le dan ropaje, que les dan la ropa adecuada para el invierno, guantes, medias, abrigos, etcétera. Pero el problema continúa, y el problema continúa ¿por qué? Porque está vinculado con muchos problemas mentales. O sea, en general en Estados Unidos hay una política muy liberal en términos de que si una persona no quiere ser ingresada voluntariamente a un centro de tratamiento mental, esa persona no ingresa. Muy rara vez se utiliza la declaración de incapacidad de parte de un familiar para poder introducir a una persona con problemas mentales en un hospital psiquiátrico. Y el gran problema es que, como ustedes pueden imaginar, la mayoría de personas con problemas mentales serios, ya sea genéticos, ¿no? Ya sea adquiridos, como en el caso de los veteranos de guerra, ¿no? De los que han estado en Afganistán y en Irak, por ejemplo. Esto es un problema grave. Y después está el problema de la drogadicción y del alcohol. El día de Navidad, Christ in the City, como saben ustedes, el día de Navidad pasado cayó en un día miércoles, y todos los miércoles Christ in the City organiza un almuerzo. El almuerzo no solamente para proveer alimentos en el parque, para todas las personas, en un parque central en Denver, para las personas que tienen hambre, que están en la calle, pero fundamentalmente es una ocasión para que los misioneros y muchos voluntarios conecten con ellos y comiencen un diálogo que pueda llevar a ayudar a estas personas a incrementar su estima e incrementar su conciencia de lo que vale, para que luego, a través de las distintas redes de ayuda social,
estas personas puedan ir saliendo de esa situación de adicción o de problemas mentales, logren mejorar y entrar a un proceso de vida más digna, un trabajo si pueden, como es el caso de varios, o vivir adecuadamente con las ayudas de retiro para veteranos, por ejemplo, que alcanzarían para vivir si es que no se dilapidaran en consumo de droga y de alcohol, ¿no? Entonces, sacar a estas personas de esa situación y elevarlas en dignidad es un camino duro, difícil, que ninguna agencia gubernamental o ninguna organización no gubernamental está dispuesta a hacer, salvo Christ in the City. Y esto lo comento, hermanos, ¿por qué? Porque cuando estuve en este evento de Navidad, una cantidad muy grande de sin techo aparecieron en el parque, el triple de lo que normalmente aparecería. ¿Y por qué? Porque este es un día en que una organización evangélica distribuye todos los equipos de invierno, o sea, los guantes, las medias, zapatos de invierno, mochilas, es decir, hacen un despliegue de ayuda material excepcional. Y nos piden a nosotros, Christ in the City, que organicemos la parte del almuerzo. Entonces, trabajamos juntos en esto y estando ahí en el parque y viendo esta multitud de gente, mucho más que la habitual, pude ver las distintas situaciones de miseria humana en la que viven las personas. Vi a una mujer sin techo con 2 hijos mellizos en un carrito de bebé doble, ¿no?, para niños mellizos, y pensando cómo esta mujer relativamente joven sobrevive en la calle, sobre todo si no tiene una pareja, entre comillas, ¿no? Porque el nivel de abuso que sufren las mujeres en la calle, es decir, si los sin techo varones ya viven una situación terrible, las mujeres mucho más, mucho más, porque son constantemente abusadas, porque cuando están drogadas o alcoholizadas son completamente vulnerables a cualquier tipo de abuso, y en consecuencia su vida es terrible, ¿no? Entonces, ninguna de las grandes demandas morales que se aplican para nosotros los cristianos son demandas morales que se pueden aplicar inmediatamente a estas personas, ¿no? Como decía San Pablo VI, el Evangelio Nunciandi, se trata de que los cristianos vayamos elevando a las personas a condiciones cada vez más dignas, ¿no? Y en consecuencia, San Pablo VI ya hablaba de esta situación y de este cambio, y cuando hablaba de esta situación paulatina de crecimiento, de cómo los cristianos, a personas que se encontraban en esta situación, teníamos que irlas elevando, San Pablo VI en realidad se inspiraba en algo que ya había dicho Pío XII, el Papa Pío XII, cuando él señalaba que la misión del cristiano era cambiar un mundo de salvaje en humano y de humano en divino, ¿no? Y este proceso es un proceso que solo es posible por la vía de la misericordia, Yo tengo esta admiración especial por esta sensibilidad del Papa Francisco al tema de la misericordia. Y hablo específicamente de esta necesidad, de cuando nos encontramos frente a personas que son muchas, el número de personas sin techo, con todos estos serios problemas mentales, emocionales, de adicción, de dignidad personal, etcétera, es un número muy grande que viene creciendo en Estados Unidos, en las grandes ciudades como San Francisco, Los Ángeles o Nueva York. Simplemente no se sabe qué cosa hacer con este número creciente de sin techo. No se sabe qué cosa hacer, porque obviamente no son atractivos, hermanos. Cuando uno los ve, muchas de estas personas que
que tienen problemas mentales se vuelven agresivos en estos eventos, que son unos eventos como los almuerzos que organizamos, son unos eventos que procuramos hacer y que hacemos completamente apacibles y acogedores para todas las personas. Uno no puede prever qué cosa va a hacer alguien que está completamente drogado en metanfetaminas, que son unos excitantes, ¿no? Y que hacen que la persona pierda el sentido de la realidad, y que cuando se desatan en una ronda agresiva son absolutamente imparables, y no solamente emocionalmente sino físicamente. Muchos de ellos, por la mezcla de drogas, son prácticamente inmunes a las descargas eléctricas que usan los policías para detener a una persona. Entonces se vuelven un riesgo real. O una persona que está en un episodio psicótico, ¿no? Porque hay muchas personas que están mal de la cabeza, se convierten también en un riesgo. Entonces hay que estar constantemente balanceando el tema de la seguridad, digamos, ¿no? Con el tema de la necesidad de atender toda esta realidad. Y cómo se acerca a estas personas que están acostumbradas a utilizar a los demás y que están acostumbrados a ser utilizados por los demás, es crear este camino de confianza que solamente avanza por la vía de la misericordia. No hay otra forma. Es decir, el testimonio, el afecto, la paciencia. Y en todos estos años de apostolado, ya van 10 años de Christ in the City, hemos ido viendo cómo esto se hace realidad, cómo esto se aplica en la realidad, se hace verdad, mediante esta convicción de estos muchachos, y que por eso es que donan un año y muchos hacen un segundo año, porque saben que ese es el tiempo que va a tomar por lo menos para comenzar a ganar confianza y acercar a estas personas de la calle con el testimonio de la misericordia, de la paciencia. Hay algunos hermanos, los varones, que son los que obviamente pueden acercarse a personas un poco más complejas, más peligrosas, digámoslo así, que alguna vez han sido agredidos verbal o físicamente de una manera limitada, ¿no? Por las personas que después han terminado siendo sus amigos y que en muchos casos, gracias a Dios, han terminado saliendo de la calle. Veo en esta ocasión, y esta es la reflexión que quería compartir con ustedes, porque me tocó mucho ver que no hay forma en la cual se puedan aplicar fórmulas externas que puedan funcionar en una realidad tan dramática y tan alejada de las normas morales que los católicos debemos vivir, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros seamos conscientes de que el camino de la misericordia no significa un camino de irresponsabilidad moral o un camino que está en contradicción con la doctrina y con las enseñanzas. Y que quienes se oponen el uno con el otro hacen mal porque no son fieles a la enseñanza de la Iglesia, a las enseñanzas pontificias. Pero es verdad que nosotros tenemos que agudizar este sentido de la misericordia, porque no solamente en el mundo de las personas de la calle, sino en el mundo de muchos jóvenes que han crecido sin ningún tipo de formación moral, criados básicamente por la televisión y las redes sociales y las presiones de la moda, y que también necesitan ese mismo tipo de misericordia para irlos elevando a una postura y a una situación en la que su dignidad se incremente en la medida en que se van acercando a la verdad de Jesucristo. Que tengas un buen día.